Con nosotros Patricia Muñer, diputada nacional. ¿Cómo andas, Patricia? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias. ¿Todo en orden? Sí. ¿Cómo arrancaste este año? Arrancamos, bueno, terminamos el año trabajando en el Congreso con una sesión inicial para mí, digamos, ¿no? Porque yo asumí el 19 de diciembre. Una sesión compleja, digamos, porque aprobamos la ley de emergencia nacional. Y bueno, a la espera, digamos, de la convocatoria para las próximas sesiones, que supuestamente iban a ser más tempranamente en enero. Finalmente nos han convocado para el próximo miércoles 28, donde se va a tratar el proyecto del Ejecutivo de sustentabilidad de la deuda pública externa. Sí, la verdad que nada más ni nada menos de un debut con un paquete de medidas que fueron tremendas, ¿no? Sobre todo en la emergencia nacional, ¿no? Se hablaba en un momento de que no iban a dejar de asumir a los nuevos diputados, que no iban a dar el quórum. Vos estabas dentro del paquete de los nuevos diputados. Claro, porque éramos 20 y algo de diputados que teníamos que asumir. Cambiemos no quería dar quórum, finalmente lo dio, y bueno, y pudimos asumir todos, digamos, diputados que veníamos a reemplazar a otros diputados que iban a las funciones nacionales o provinciales. Ahí estamos viendo la jura, la asunción como diputada nacional. Pero te quiero preguntar esto, ¿cuántos representantes tiene el movimiento obrero dentro de la Cámara de Diputados hoy? 9. 9 representantes. 9 representantes. Sí, 9 representantes. ¿Y este número, digamos, se viene repitiendo en otros congresos? No, es la primera vez, no solamente que hay 9 representantes sindicales, sino que además es la primera vez que 4 de ellos somos mujeres. Y las 4 pertenecemos a la Corriente Federal de Trabajadores. Es la primera vez que asumen tantas dirigentes gremiales mujeres, y la verdad que estar dentro de ese grupo es la primera vez. Ese dato es interesante porque le da no solamente perspectiva de género, no solamente le da una perspectiva sindical, o sea, directamente de representación de los trabajadores, porque hay muchos paquetes de medidas que van a aparecer este año, sobre todo este 2020, que ya hay esbozo borrador, digamos, algunos digamos que son proyectos del Ejecutivo y otros que querían proponer los que eran oficialismo antes del 10 de diciembre y que hoy son oposición. Por ejemplo, una especie de flexibilización laboral. Por ejemplo, digamos, ¿qué se hace con la ART? Bueno, todas esas cuestiones que están de nuevo, pasan a foja cero y quizás sean de revisión y modificación del Congreso Nacional. Sí, además la idea es, bueno, nosotros los diputados sindicalistas tenemos la intención de que finalmente este año se ratifique el convenio 190 contra la violencia laboral que planteó la OIT. Y después, sí, se van a dar otros debates como los sistemas de cuidado, que afectan especialmente, obviamente, a las mujeres trabajadoras. Se había trabajado el año pasado un proyecto del gobierno de Macri, que no fue tenido en cuenta, sobre el tema de la brecha salarial y la cuestión de la situación, la necesidad de igualdad salarial entre los géneros, y bueno, seguramente esos van a ser los debates. Pero de todos modos hay un montón de situaciones, la misma ley de emergencia y las mismas medidas que tomó el Gobierno Nacional respecto de el incremento de la asignación universal por hijo, el bono para las poseedoras de asignación universal y demás, son medidas que afectan, que benefician en este caso directamente a las mujeres. Porque, digamos, incluso la cuestión previsional, digamos, ¿no? Cuando el año pasado reclamamos para que se sostenga la moratoria, más del 90% fueron mujeres las que se acogieron a la moratoria. Lo que mal se llama la jubilación de ama de casa, en realidad es una moratoria para todas las trabajadoras y trabajadores que no tuvieron aportes durante su vida, digamos, pero bueno, más del 90% eran mujeres. Más del 90% sí, que fueron beneficiadas con esa cuestión. Por eso es que el año pasado la movida la hicimos las mujeres, digamos, de todos los gremios, para que se sostenga esa cuestión, porque la modificación que le introdujo el gobierno de Macri impedía jubilarse a miles y miles de mujeres por no contar con la cantidad de años de servicios, de aportes y de edad, y no poder acreditar porque era a partir de un tiempo determinado.
Bueno, va a ser un año movidísimo el Congreso. Va a ser un año movido porque todavía nos quedan para extraordinarias, además del tema deuda de la semana que viene, nos queda Consejo Económico y Social, que es el proyecto de Alberto Fernández, para convocar a todas las partes para el tratamiento de las políticas económicas y sociales. Nos queda jubilaciones de privilegio, que son las jubilaciones de jueces y diplomáticos. A ver, ¿cómo? Pero no hay nada todavía, no hemos recibido ningún proyecto ni nada. Pero pará, en esos borradores que están dentro del Congreso me imagino que debe haber, la listita debe haber y algún conocido debe haber, ¿no? Seguramente. ¿Detectaste algún conocido en el borrador? No hemos recibido nada todavía. No hemos recibido nada, en realidad... la idea era tratarlo en enero, finalmente, según los anuncios de Alberto Fernández, eso va a quedar para febrero. Y después, bueno, hay que tratar el tema consenso fiscal, bueno, varias cuestiones. La prioridad en lo que queda de enero y sobre todo la primera quincena de febrero, según nos han comunicado, es todo lo que tenga que ver con las medidas económicas. Qué interesante pero va a ser eso, el tema de las jubilaciones de privilegio, porque sí, tanto se ha hablado y tanto han amagado durante tantos gobiernos de apuntar justamente, debe ser el 1 o el 2%, digamos, de las jubilaciones. Sí. Pero lo comentábamos ayer. Sí. Hay jubilaciones de 300.000 pesos. O sea, tenés por un lado jubilaciones de 300 lucas, por otro lado tenés jubilaciones de 14.000. La mínima de 14.000 pesos, Increíble. exactamente. Increíble. Que tuvieron que, se tuvo que socorrer, digamos, con el bono y llevar la demás. 21, que fue que quedaron por lo menos en enero y febrero todas en 21. Exactamente. Así que Pero habitualmente esto me quiero meter, a ver, desde el punto de vista lógico, habitualmente son funcionarios públicos que tuvieron un alto rango y... Poder Judicial. Poder Judicial. Poder Judicial y en este caso, sí, y diplomáticos. Así que bueno, eso todavía por supuesto no hemos recibido, pero han sido los anuncios que ha hecho va a haber un lobby presidente de la República. Seguramente grande para que no se conozca lista, para que no se revisen los números. Seguramente. Porque pero bueno, algunos están todavía en funciones. Porque claro que el caso de Menem, por ejemplo, claro, ya está jubilado, pero sigue siendo senador nacional. Reutemann está jubilado y sigue siendo senador nacional. Como decía ayer, en la provincia de Santa Fe hubo un candidato, digamos, que fue candidato hasta el 16 de junio, un cargo importante. Con jubilación de privilegio. Y hoy hay una jubilación que aparece ya en la caja de jubilación de la provincia de 245.000 pesos. ¿Es para revisar únicamente los cargos nacionales, o sea, las jubilaciones nacionales? ¿O va a haber una bajada de línea, pensás vos, digamos, para que se revisen en las provincias? Todavía no tenemos el proyecto. Se supone que es para revisar las jubilaciones nacionales del Poder Judicial y de los diplomáticos de la Cancillería. Pero puede tener alguna repercusión en esta cuestión de que haya propuestas también en la provincia. Teniendo en cuenta que siempre la queja es, digamos, el tema previsional siempre es un tema que constantemente aparece como tema de discusión, fundamentando los déficits de las cajas provinciales y demás. Bueno, nosotros lo que planteamos es, todas esas situaciones se discuten en el marco de plantear una justicia una situación de justicia para los jubilados y las jubiladas, y para los pensionados y pensionadas también, digamos, porque es tal la diferencia. Digamos, si uno se pone a pensar entre la jubilación mínima, que son 14.000 pesos, y las jubilaciones exorbitantes de otros niveles, efectivamente es un porcentaje menor, pero digamos... hacen un desfasaje en la relación entre aportantes y pasivos, que es lo que se supone que todas las cajas deberían tener, una relación de por lo menos 1:4, 1:5 sería la situación ideal. Es complejo. Entonces, después en esas discusiones siempre terminamos siendo afectados el resto de los trabajadores. Cuando acá en la provincia se habla del déficit de la caja de jubilaciones, nosotros lo que decimos, los docentes no somos deficitarios porque además es un sector que crece permanentemente. Hay que revisar otras cuestiones, seguramente será un tema de debate no solamente a nivel nacional, sino que además bajará seguramente para el resto de las provincias. Sí. Patricia, ¿qué opinas de la paritaria nacional? Ya creo que la semana que viene, por lo que dijo el ministro de Educación Trota,
que sería la semana que viene, la primer convocatoria. Lo dijo también Adriana Cantero ayer en este programa, que estaban esperando ese primer esbozo, digamos, de paritaria, de qué se plantea en la mesa, pero va a ser finales de la primera quincena de febrero la convocatoria en la provincia de Santa Fe. ¿Por dónde va a pasar la discusión? ¿Por números? ¿Por metodologías de actualización? ¿Sumas fijas? Lo primero que hay que decir de la paritaria nacional es que nos devolvieron un derecho que nos había quitado el macrismo. Eso es importante decirlo. Nosotros en el año 2018 no tuvimos paritaria nacional. En el 19 directamente la suprimió con un decreto. Por lo tanto, hubo una atomización de salarios en todas las provincias y cada provincia se arregló como pudo, digamos. Devolver el derecho a los docentes me parece que es importante, había sido un compromiso del gobierno nacional que ya lo está efectivizando, porque efectivamente la semana que viene ya hubo una reunión previa con ministros y gremios de presentación del ministro y hubo ya una intención de diálogo. Por lo que dicen las autoridades, la intención es revisar las metodologías. Obviamente que nosotros lo primero que planteamos siempre en la paritaria nacional, también en la provincial, es la cuestión salarial. Nosotros tenemos que revisar el piso salarial que establece la paritaria nacional y que después se tiene que aplicar, o se tiene que garantizar, mejor dicho, en las provincias. Ahora, también seguramente plantearán los gobiernos las metodologías. Ahora, en estos días está en discusión el tema de la cláusula gatillo, de cómo se paga, de que se paga de una manera, de otra, si pertenece a un año o a otro, cómo se discute y demás. Porque vos estás en la mesa de conducción a nivel nacional, en SADOP nacional. Sí. Y había, por lo que trascendió, es que también cambiaría la metodología de la paritaria, donde lo harían participar algunas cámaras. Por ejemplo, en cuanto a educación, cámaras, digamos, para los colegios privados, lo que mencionábamos ayer. Claro. Las cámaras patronales están con el carácter de invitados en la convocatoria. Sin voz ni voto. Exacto, pero el tema es, bueno, nosotros venimos reclamando hace muchos años. La historia del SADOP se ha basado en el reclamo de la paritaria y el convenio colectivo propio, que nunca la hemos podido concretar por negativa justamente de los empleadores. Los empleadores niegan ese derecho nuestro, como el resto de los trabajadores, a tener paritaria. Sería un buen antecedente, digamos, empezar por reconocer nuestro derecho. De todos modos, nosotros lo que promovemos es el ámbito de la CONED, que es la Comisión Negociadora de la Educación Privada, que se siga formalizando eso. En ese ámbito hemos acordado algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de las y los docentes privados. Así que, bueno, seguramente algunos cambios en ese sentido va a haber. Porque además el tema es, bueno, los empleadores de la enseñanza privada argumentan que la política salarial la fija los gobiernos provinciales, digamos, y ellos pagan en función de esas políticas salariales. El tema es que en la paritaria, tanto nacional como provincial, en las provinciales en general, no se discute solamente salarios. Obviamente que es el tema urgente, candente, fundamentalmente teniendo en cuenta el momento del año y demás. Contexto de pero también, claro, pero también se discuten condiciones de trabajo. Nosotros en la paritaria nacional habíamos logrado, antes del gobierno de Macri, capacitación gratuita y en servicio, programas que afectaban y que implicaban la promoción de la calidad en las escuelas, el programa Conectar, bueno, todo lo que todo el mundo sabe, que eso se cayó y que cada una de las provincias, como pudieron, fueron tomándolas, pero no quedó nada, o quedó muy poco de aquello. La semana pasada, esta semana estuvimos con el diputado Germán Martínez reunidos con el director del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y nos contaba lo impresionante de las deudas que el Ministerio tiene con las provincias respecto a algunos programas. Y eso va a estar complejo, digamos, porque afecta también todos los presupuestos, ¿no? Es decir, el INET quisiera hacer, por ejemplo, capacitación o equipamiento de escuelas técnicas, pero tiene que pagar lo que debe de la anterior gestión. Así que va a estar complicado. Pero bueno, en esa paritaria nosotros lo que queremos discutir es no solamente salarios, sino también condiciones de trabajo, porque las condiciones de trabajo tienen que ver con los derechos, muchos derechos que habíamos conseguido después de mucha lucha y que lamentablemente fue
fue haciéndose cada vez más complejo y se fueron perdiendo en muchas situaciones. ¿Qué esperás de la paritaria provincial? ¿Qué expectativa tenés personal de la expectativa que tenemos, provincia? la expectativa que tenemos todos los años, digamos, que se convoque tempranamente, que haya un buen diálogo, que se puedan intercambiar las posturas y que se llegue a una buena solución. Aunque siempre decimos lo mismo, quienes resuelven la aceptación o no de las propuestas que hacen los gobiernos, tanto provincial como nacional, siempre son los compañeros y las compañeras en las asambleas, en los ámbitos orgánicos de cada uno de los gremios. ¿Tema cláusula gatillo? ¿Te parece que podría...? Algunos comentarios al respecto están hablando de revisar esas cuestiones. Nosotros lo que decimos es, no hay que discutir en la prensa, no hay que discutir en los medios las cuestiones que pensamos respecto de una discusión paritaria, hay que hacerlo en esa mesa, en la mesa paritaria, ese es el ámbito, es en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y ahí discutiremos... Sí, pero en la prensa ya alargaron tanto Moroni, que es el ministro de Trabajo de la Nación, como ayer dio a entender también Adriana Cantero, la ministra de Educación de la provincia, que no descartaban sumas fijas y tampoco descartaban sumas no remunerativas y no bonificables. Bueno, vamos a ver qué es lo que proponen en el ámbito de la paritaria. Si pasara eso, ¿qué pensás vos? Siempre es prudente no adelantarse a lo que no nos han ofrecido y demás. Me parece que, obviamente, volver a las sumas fijas y demás es un retroceso. Nosotros hace ya más de 15 años que hemos superado las sumas fijas en los salarios, lo que decíamos el salario negro, digamos. Y bueno, me parece que sería un retroceso en ese sentido, pero yo no me adelantaría, esperaría a ver cuáles son las propuestas, pero va a tener que ver seguramente también la cuestión provincial con lo que se proponga a nivel nacional. Por eso es que en la provincia están hablando de convocar más adelante. Siempre la paritaria nacional, por lo menos en los años de experiencia que estuvimos, excepto en estos últimos 3 años del gobierno que se fue, que no tuvimos paritaria nacional, siempre los gobiernos provinciales esperan algunas decisiones de la paritaria nacional porque dan un marco. Una pauta, sí. Una pauta salarial, un porcentaje de incremento, un piso que hay que respetar, que la provincia de Santa Fe, convengamos, siempre lo supera, pero, digamos, se dan pautas, digamos, también siempre se espera en las provincias la posibilidad de incremento del incentivo docente, que eso también hace al incremento salarial de las y los docentes, así que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Ojalá la semana que viene se concrete esa reunión de la paritaria nacional, porque para nosotros es una muy buena noticia recuperar un derecho que perdimos durante estos años. Y me parece que es una situación para aprovechar, digamos, para recuperar todo lo que perdimos en todo este tiempo.